compartir la palabra del Señor. Hoy vamos a entrar en el libro de los Salmos, pero voy a tratar de 2 minuticos antes de orar, animarle, porque estaba escuchando las peticiones y algunos estaban pidiendo sabiduría. Muchas veces las personas, cuando ya llegan a cierta edad, dicen, no, es que a mí ya no se me quedan las cosas. Y a mí, ¿para qué voy a ponerme a estudiar si no aprendo, si ya yo estoy viejito? Y es al contrario. Si la mente deja de funcionar, más se va a oxidar. O sea que si usted siente que se le están olvidando las cosas, usted tiene que tratar de hacer cosas nuevas para que la mente se active y se reactive. Y entonces usted va a ver que su memoria empieza a funcionar. Un tiempito atrás, a mí se me estaba olvidando todo. Y yo dije, no, y el diablo diciéndole a uno que va a quedar con Alzheimer. Entonces, yo dije, no, a aprenderme versículos de la Biblia. Y empecé a aprenderme los versos de la Biblia. Entonces, de repente, la memoria despertó. Entonces, le animo a eso. Le testifico que una de las cosas, 3 cosas yo no podía hacer y 3 cosas Dios puso a hacer. Una de ellas, yo fui relojero, pero todo lo que tocaba, a mí me decían bam bam, porque todo lo que tocaba lo destruía y Dios me puso a ser relojero. La segunda cosa es que tenía miedo a hablar en público y soy pastor. Y la tercera cosa por la que yo vine a este país, todos tenemos motivos diferentes, pero yo vine a este país porque no quería estudiar. Y ahora soy maestro de la palabra. Pero lo que queremos saber es que si sigue siendo mamá. Ya, Dios tocó las manos y la arregló. La reparó. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Yo sé que tenemos dones y talentos, pero a veces Dios nos pone a hacer cosas que nosotros ni siquiera podemos entender que tenemos esa capacidad. Por eso cuando yo me paro aquí, yo sé que no soy yo, ni es mi talento, ni es mi capacidad, porque tenía miedo a hablar en público. Y no me gustaba ni leer ni estudiar. Entonces ahora yo me paro aquí y le doy la gloria al Señor. Amén. Entonces, Señor Padre, vamos a entrar en este maravilloso libro de los Salmos, pidiéndote, oh Dios, que sea de edificación para cada uno de mis hermanos, para la edificación de esta iglesia, de esta casa, que con tanto amor me han recibido y me han bendecido al traerme a este lugar, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces tomé, siempre con el día estamos cansados y cuando llegamos y nos sentamos, el sueño puede ahí mismo llegar. Una estrategia, tome nota, le va a ayudar a no dormirse. Amén. Entonces, entramos en los Salmos y bueno, antes de leer este Salmo, se escribió en el 1440 antes de Cristo hasta el 586 antes de Cristo. O sea que hubo un gran periodo en el que se escribieron el libro de los Salmos. El libro de los Salmos es el centro de la Biblia. El capítulo más corto, precisamente, de toda la Biblia es el Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadlo, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Ese es el capítulo más corto de toda la Biblia. Ahora, el capítulo más largo es el 119, que tiene 176 versos. Pero el capítulo, el 118, es el centro, ¿verdad? Es el centro de la Biblia, el capítulo 118. Tiene 594 capítulos para abajo y 594 para arriba. Si usted suma 594 más 594 le da 1188. Y si usted busca en la Biblia el Salmo 118:8, este es el centro de la Biblia. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. O sea que
es muy interesante porque a pesar de que los capítulos y versículos no vinieron con la Biblia, se pusieron años después de que la Biblia fuera escrita, sin embargo nos da estos datos. También es llamado el libro de la adoración, el himnario del templo. Ha bendecido a millones de personas, momentos de enfermedad. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno se siente quebrantado o cuando va a ayudar a alguien o animar a alguien, a mí que me ha tocado ir al hospital, prácticamente lo que uso mucho son los salmos. Es un libro maravilloso para los momentos de enfermedad, de crisis, de depresión. Muchas veces también lo usamos antes de acostarnos para dormir, al levantarnos. Juan Calvino dijo que los salmos son la anatomía de toda nuestra alma. ¿Por qué? Porque los salmistas escribieron todo lo que les estaba pasando, expresaron en los salmos las inquietudes de todo lo que estaba pasando en su vida diaria, sus situaciones difíciles, sus crisis, sus dolores. Y por eso cuando leemos los salmos nos identificamos tanto con ellos. Porque usted va a encontrar algunos salmos donde comienza el salmista quejándose y hablando de una manera como que está en una prueba, algo terrible está pasando en su vida. Pero precisamente después de unos versos dice, pero, y empieza, hay un cambio donde la persona, a pesar de su situación, como que el Señor entra y empieza a alabar y adorar a Dios. Y eso es poderoso, eso nos anima, nos fortalece y nos muestra que estos hombres de la Biblia también pasaron por dificultades y problemas como nosotros. Entonces, es un himnario para todas las ocasiones. Los salmos profetizan todo lo que sufriremos, todo lo que diremos y todo lo que haremos, porque fue escrito por personas como nosotros que pasaron por situaciones difíciles como lo pasamos nosotros. En muchas iglesias se lee el salmo antes de comenzar el servicio, o sea que es algo impresionante cómo se usan, cómo usamos tanto los salmos. Ahora, hay unos salmos que se les llama salmos peregrinos. ¿Por qué se les llama salmos peregrinos? Porque el pueblo de Israel tenía que peregrinar al templo mínimo una vez al año, pero habían 3 días importantes donde el pueblo de Israel peregrinaba al templo y entonces en su caminar, cuando iban yendo al templo, empezaban a cantar estos salmos que se les llaman salmos peregrinos. Pero también se le conocen como salmos graduales o salmos de subida, porque era un espectáculo ver que la entrada al templo tenía escaleras y los sacerdotes cuando entraban al templo entraban cantando estos salmos de subida. Ellos decían que para entrar a la presencia de Dios, como tenían que subir esas escalinatas, se entraba subiendo y era un espectáculo. El pueblo venía a ver a los sacerdotes entrar al templo. Entonces, los salmos graduales de subida o peregrinos son del Salmo 120 al 134. Son los salmos peregrinos o salmos de subida. Por ejemplo, este es uno, Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Entonces, cada salmo también es rico en una enseñanza. Poder entender qué era lo que estaba pasando cuando el salmista escribió esto, eso es maravilloso porque le da una aplicación poderosa para tu vida. Por ejemplo,
aquí dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Lo que le pasaba a Israel era que los enemigos de Israel conocían a Israel como que tenían el Dios de los montes. Porque cuando venía las guerras, Israel en el valle le iba mal. Porque ellos no tenían ni carros ni caballos. Entonces Israel era bueno en la pelea en la montaña porque ahí no había carros. Entonces el salmista llegó un momento de crisis donde ellos empezaron a confiar en que la pelea les iba bien, iba a ir bien si era en el monte. Entonces el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene del monte, mi socorro viene de Jehová. No importa si peleo en el monte o peleo en el valle, yo tengo que confiar que Dios me va a ayudar. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Que cuando nosotros estamos en una zona de seguridad, de confort, donde tenemos control, donde nosotros nos sentimos cómodos, entonces ahí sentimos que estamos ganando la batalla. Pero cuando algo pasa, que se nos sale eso de nuestras manos, entonces ahí nos sentimos desubicados. Pero es ahí donde usted tiene que ver este salmo, que nuestro Dios nos va a dar la victoria en todas las circunstancias, diferentes circunstancias vamos a pasar, de manera que esa debe ser nuestra confianza. También están los salmos mesiánicos. Salmos mesiánicos, hay 16 salmos mesiánicos. Los salmos mesiánicos son muy interesantes porque son profecías acerca de Cristo, pero fueron 1000 años antes de que naciera Cristo. Se cree que en muchos de estos salmos mesiánicos, David, recuerde que David no pudo levantar el templo. Sin embargo, en el libro de los Hechos, Dios dice que va a reedificar el tabernáculo de David. Y David no hizo ningún tabernáculo. David lo que abrió una carpa, tenía el arca, pero lo que él hizo fue que instituyó alabanza y adoración 24 horas al día. 7 días de la semana habían grupos adorando y alabando ahí en ese altar, en el arca. Entonces, ese momento, Dios dice, ese periodo de lo que estaba haciendo David es un periodo que nos revela lo que es el periodo de la gracia, el periodo que nosotros estamos viviendo de la iglesia, donde Dios quiere que todo el mundo le adore, donde Dios quiere que todo el mundo tenga acceso a su presencia. En el Antiguo Testamento un hombre tenía acceso un día en el año. Ahora en el Nuevo Pacto Dios quiere que todos accedamos a su presencia por medio de su sangre. De manera que cuando se ponía a adorar ahí en la carpita y el arca estaba ahí, se cree que muchas veces David venía a adorar y tenía escribas. Y él empezaba a cantar y el Espíritu Santo no venía como viene en nosotros, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento nadie tenía eso. El Espíritu Santo venía en ciertos momentos sobre la persona. Y entonces profetizaban, hacían hazañas, etcétera, etcétera. Entonces se cree que de repente el Espíritu venía sobre David y él comenzaba a cantar estos salmos mesiánicos y los escribas empezaban a escribir. Aquí tenemos uno, Salmo 22, 14 al 18. Alguien que sea bueno leyendo y si lo puede leer ahí alto me ayuda. ¿Quién quiere leerlo? He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto,
Ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso es exacto, pero lo poderoso de esto es que son 1000 años antes de que suceda. Esto es un salmo mesiánico y hay 16 salmos mesiánicos. Hay unos salmos que en una ocasión invité a alguien en la iglesia, yo no sabía, y él me salió con esta historia. Y estos son, se le llaman salmos imprecatorios, que son salmos de venganza. Y entonces él leyó un salmo y empezó a declarar venganza sobre los enemigos. Y le dijo a la iglesia que eso era lo que nosotros teníamos que hacer. Entonces, ¿cómo hacemos con estos salmos de venganza? Porque están ahí en la Biblia. Esos salmos de venganza, nosotros estamos en el periodo de la iglesia, periodo de gracia, y no se pueden usar contra nadie. Se pueden usar en guerra espiritual para pelear contra espíritus que están atrás de la persona, pero no contra nadie, ni declarar maldición sobre nadie, ni venganza sobre nadie. Eso es totalmente contrario al periodo en el que estamos viviendo, porque Cristo instituyó que debemos de perdonar. Y dice la Biblia que si alguno quiere ser perfecto, imagínense esa palabra, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Cuando usted lee eso uno dice, Dios mío, pero este verso es un error. Todos estamos llenos de errores y todos nos cometemos diferentes errores y nadie es perfecto. Entonces, pero cuando usted lee el contexto dice que para esa perfección es amar a sus enemigos. Entonces, eso sí lo podemos alcanzar. Amar a los que nos hacen daño, eso lo podemos lograr. Y por eso este tipo de salmos no se puede usar para venganza sobre nadie. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Ese es un ejemplo de un salmo imprecatorio o de venganza. Hay varios. Son 150 salmos. David escribió 73. Por eso se llaman los salmos de David, porque él escribió la mayoría, pero no los escribió todos. Moisés escribió 1, Salomón escribió 2, los hijos de Coré escribieron 11, Asaf 12, Emán 1 y Etán 1, Ezequías 10, y hay 39 salmos huérfanos. O sea que no se sabe a ciencia cierta quién los escribió. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Usted ahorita mencionó que había 16 salmos mesiánicos. Anteriormente usted dijo, quería saber de dónde hasta dónde están. Como usted dijo, lo de... No. Eso sí se la debo, están repartidos. Ok. Pero los salmos... Están en el libro, ¿no? Sí deben de estar en el libro. Okay. Pero si no, yo también voy a chequearlo y le puedo traer el dato. Pero son varios salmos, son 16 salmos mesiánicos. Miren, creo firmemente, no he hablado con el pastor esto, pero creo firmemente que uno de los intereses más grandes del pastor al hacer estas clases es que usted tenga un buen fundamento. Nosotros como pastores no podemos decirle a la gente a dónde ir, qué escuchar, la radio, la televisión. Usted va a escuchar todo, o sea, cosas que son maravillosas, pero también va a escuchar cosas terribles. Entonces, ¿cómo yo sé qué es bueno y qué es malo? Tengo que tener un fundamento, y ese es el trabajo del pastor, colocar un fundamento. Y yo estoy seguro que, aunque no he hablado con él, que el interés de él es que usted no se confunda. Yo he estado en lugares que no es que me contaron, estuve en una reunión hace unos años atrás que habían 2000 personas y la predicadora empezó a hablar que el rapto no existía, pero eso no es nada. Toda la gente decía que amén y aplaudía. Ese fue el susto más grande cuando yo vi a todo el mundo aplaudiendo y la gente diciendo amén.
Entonces yo estaba con otros pastores, nosotros nos levantamos porque ya no queríamos estar en ese lugar, y cuando estamos saliendo empezaron a levantarse otros, y entonces ella dijo que nadie salga, cierren la puerta que no hemos recogido la ofrenda. Entonces usted tiene que estar, mire, yo no soy músico, pero sí entiendo lo que pasa con los músicos. Usted va a la iglesia y tocan, y usted se goza, usted se alegra, ellos se desentonan, se les salen las cosas, y si usted no es músico, usted dice, tocaron de maravilla. Pero cuando usted es músico, usted tiene un oído que usted dice, Dios mío, ahí falló, ahí se le fue, ahí, ¿sí o no? Bueno, ese oído espiritual hay que afinarlo, para que cuando usted esté en un lugar y alguien dice algo, usted pueda decir, eso no es de Dios. Amén. Entonces, le voy a dar una de mis favoritas cosas que me encantan de la Biblia, es desarrollar un pasaje, sacarle el jugo a un pasaje. La Biblia es perfecta, ¿sí o no? Ahora, tenemos que comprender que la traducción nos ayuda mucho, pero la Biblia fue inspirada por Dios, pero los traductores, al cambio del idioma, ellos no fueron inspirados por Dios. Entonces, usted puede encontrar una sola palabra, puede cambiar todo el sentido del pasaje. Pero también normalmente, cuando usted va al original en el Nuevo Testamento, es el griego, y en el Antiguo Testamento es en el hebreo, usted puede encontrar palabras que son un tesoro, porque le dan otro sentido maravilloso al pasaje. Entonces, vamos a analizar hoy el Salmo 23, que es uno de los salmos que todos, muchos no lo sabemos de memoria, y ¿quién no usa el Salmo 23, verdad? Entonces, primero, cuando usted va a hacer una exégesis de un pasaje, lo primero que tiene que averiguar es quién escribió el pasaje, qué estaba pasando cuando lo escribió. Entonces, el Salmo 23 lo escribió David, pero ¿cuándo él escribió el Salmo 23? Recuerde que David fue pastor, ¿sí o no? Pero él no escribió el Salmo 23 cuando era joven y era pastor. Él lo escribió en uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando su hijo Absalón le quiso quitar el trono. Y entonces después de ese episodio en el que David escribe este salmo. Y ahora voy a ir desarrollando y usted va a ir entendiendo muchas cosas. Recuerde que estos salmos son momentos que el salmista registra de lo que, como consecuencia de algo que estaba sucediendo en su vida. Entonces, cuando nosotros logramos identificar qué es lo que le estaba sucediendo a él, podemos entender mucho mejor por qué escribió el salmo. Entonces, tenemos que recordar que Absalón mata a su hermano Amnón, ¿verdad? Porque Amnón deshonró a Tamar, su hermana media. Entonces, Absalón es enviado al exilio por unos años por haber hecho esto. Pero después creo que pasaron unos 4 años, David, vamos a decir, lo perdona y lo deja regresar a Jerusalén. Pero Absalón tenía en su mente un plan, y era quitarle el trono a su papá. Entonces, miren qué interesante, la ciudad estaba organizada de una manera que el palacio no estaba a la entrada, el palacio estaba atrás. Entonces, el rey tenía ciertos momentos donde, por cuestiones de seguridad, cuando alguien se iba a reunir con el rey, no entraba al palacio. El rey venía a la puerta de la ciudad y atendía a los que necesitaban hablar con él. Para eso había un horario, unos días, etcétera, etcétera. Entonces, cuando David no aparecía, Absalón, esa gente que se quedó esperando la cita con David, Absalón les decía, si yo hubiera sido el rey, yo te hubiera atendido.
Entonces, después, cuando David los atendía, entonces les preguntaba, ¿cómo te fue? Y cuando veía que la persona no le había gustado lo que David le dijo, entonces, si yo fuera el rey, yo hubiera hecho las cosas a tu favor. Y eso lo hizo por 4 años. Así se fue ganando el corazón de todo ese pueblo. Y por eso cuando llegó el momento de la rebelión de Absalón, David no quiso pelear. Primero era su hijo, pero segundo iba a haber una guerra civil. Entonces, miren lo que pasa. Este es el trasfondo del Salmo 23. Está en 2 de Samuel 15:30. Alguien que me ayude ahí, por favor. ¿Alguien lea o leo yo? No se peleen. Voy. Y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. O sea, piense esto, el rey David está subiendo, qué interesante, el monte de los olivos, donde Jesucristo tuvo el tiempo más duro de su ministerio, de sufrimiento, donde sudó gotas de sangre porque era el momento decisivo de entregar su vida. Y David precisamente está subiendo el monte de los olivos, está llorando, lleva la cabeza cubierta, los pies descalzos. Es un rey que está de luto, es un rey que está quebrantado. No cualquiera lo está contra él, su propio hijo. Entonces, ese es el trasfondo. Debido a esto es que nace el Salmo 23. Entonces, aquí vamos con el verso 1. Jehová Es mi pastor. yo le voy a decir algo. Esa parte, ese verso 1 es maravilloso, pero hay una palabra clave que cambia todo el sentido de ese verso. Le hago una pregunta. ¿Hay alguien aquí que le falta algo? ¿A nadie le falta nada? Nadie tiene una deuda. A todos nos falta algo. Ok. Pues es muy interesante porque la Biblia está llena de personas que les faltaban cosas. Entonces aquí dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y entonces, si a mí me está faltando, yo tengo unas deudas por ahí que estoy tratando de matar, entonces quiere decir que está pasando con mi Dios. Pero sabe, es muy sencillo. Cuando usted va al original, la palabra faltará no es faltará. Y yo sé que eso le va a tumbar un poquito lo que uno tiene en la mente, porque me lo sé de memoria. Siempre he dicho, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y gente testifica de que Dios le ha provisto, porque Dios provee. Pero ahí dice, Jehová es mi pastor, nada me destruirá. Es lo que dice el original. Y eso va más acorde con la Biblia. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que aunque mataran mi cuerpo, no pueden matar mi vida si está con Cristo. Entonces, eso era lo que estaba diciendo el salmista. No importa todo lo que me pase, nada me destruirá. Y estamos hablando de que si usted tiene a Cristo en su corazón y como dice la Biblia, alguien te mata, no puede matar tu alma. Entonces, ahí usted tiene, eso es poderoso, porque es más poderoso que nada me destruya a que nada me falte. Y entonces, como a todos nos falta, entonces habría una contradicción bíblica. Pero no hay contradicción, es una palabra que fue mal traducida en el idioma original. Eso es todo. Vamos al verso 2. ¿Alguien? En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ok, entonces aquí la palabra descansar, el original es me hace agachar. David se tuvo que agachar. Fue un momento de humillación, de quebrantamiento. Fue un momento durísimo. Hay momentos, hermanos, que a nosotros nos vamos a agachar en el quebrantamiento.
Entonces, eso fue lo que estaba pasando con David. En lugares delicados pastos me hace descansar. Él estaba caminando, pero realmente, recuerde, estaba descalzo, estaba llorando. Él estaba por el pasto, por delicados pastos, pero estaba quebrantado. Ay, y pastor, ¿y cómo nosotros vamos a tener que pasar hay que pasar por momentos de quebranto? En los momentos de quebranto, yo quisiera decirle que no, pero la mayoría de la gente busca a Dios en los momentos de quebranto. Yo quisiera decirle que es en todo tiempo, pero yo precisamente, y la mayoría de las personas, cuando viene quebranto, más se acercan al Señor. Entonces, junto a aguas de reposo, me pastoreará. La palabra pastorear significa avanzar, me hace avanzar. Y lo que pasó fue que él pasó el Jordán. Él tuvo que salir de Jerusalén y pasar el Jordán, y a eso él se está refiriendo en este momento. El verso 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Esto me encanta. Primero, confortará mi alma. ¿Qué hay en el alma? La mente, la voluntad, las emociones. Mire, anoche precisamente me pasó, mi mente estaba, parece que divagando, pensando en muchas cosas. ¿Y qué pasa cuando nuestra mente está divagando? ¿Quién duerme cuando la mente le divaga? Que empieza a pensar y a pensar. ¿No le ha pasado que a veces usted está orando y quiere orar, pero su mente va a la China o regresa? Se da tantas vueltas. Eso es lo que pasa con nuestra mente. Por eso yo le aconsejo a los que hablan en lenguas, oye, que usen eso para meterse en el espíritu, en el tiempo de oración, en los momentos en que la mente está divagando. Y si usted no habla en lenguas, pídale a Dios que le dé eso, porque eso le va a ayudar. Es una línea telefónica con el espíritu. Eso es poderoso. Entonces el salmista dice, confortará mi alma, o sea que todo lo que estaba pasando en su mente, en sus emociones, por el momento, hubo un confort. El Señor confortó eso. Necesitamos ser confortados en nuestra alma, porque nosotros nos preocupamos por las cosas que ni siquiera han pasado. Recuerdo un día, yo estaba tan preocupado, pero que mi rostro notaba cuando alguien te dice, tú tienes algo, ¿verdad? Porque el rostro cambia. Y yo, ¿sabe? Es muy interesante porque yo estaba así con mi rostro decaído y una pastora amiga mía me vio y me dijo, tú tienes algo. Y yo le dije, sí, pero no te puedo decir. Y yo a ella la veo cada mes, porque también estoy ayudándole a ella en algunas veces enseñando, etc. Entonces, cuando me volvió a ver el mes siguiente, ya me vio bien y me dice, ¿qué hubo? ¿Resolviste? Y usted puede creer que hasta el día de hoy todavía no me acuerdo cuál era la cosa que me tenía afligido. Y yo quisiera saber qué era eso, porque yo recuerdo que sí estaba en angustia, pero ahora no me acuerdo qué. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que muchas veces nos autoatormentamos con cosas que ni siquiera van a pasar. Entonces, el Señor nos conforta. Dice, me guía. Eso significa que no me voy a desviar. Dígale al que está a su lado, no te vas a desviar. Pero aquí hay algo muy poderoso. Por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Qué significa por amor de su nombre? Que Dios me va a guiar porque está en juego su reputación. No es por amor a mí. Dice ahí, te voy a guiar por amor a mi nombre, porque está en juego el nombre de Él con lo que me pase a mí, con lo que te pase a ti, porque somos hijos de Dios. Entonces, la reputación del Señor está en juego. Lo que estaba pasando con David, la reputación de Dios estaba en juego. Usted piensa esto que le estoy diciendo. Por eso es que
Es maravilloso lo que el salmista está escribiendo. Lo que me está pasando, Dios me va a guiar, me va a ayudar, porque David representaba a Dios. Nosotros ¿acaso no somos representantes de Cristo? Amén. Entonces está en juego su reputación. Moisés le dijo a Dios, no extermines este pueblo. ¿Qué van a decir los egipcios? Recuerda cómo intercedió. ¿Qué van a decir? Que tú los sacaste para matarlos. Y eso detuvo a Dios. Dios lo oyó. Ajá, porque Dios entendió, está en juego mi reputación. Por eso nuestro carácter, nuestra manera de ser es tan importante, porque representamos al Señor. Verso 4. ¿Alguien lo lee? Alguien. Aunque andes sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ajá. Valle de sombra de muerte. ¿Qué significa eso? Wow. Hay momentos que nosotros pensamos que vamos a morir, pero es solamente valle de sombra, no es la realidad. Entonces, aunque andemos en esos momentos de valle de sombra de muerte, no temas, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Mire, esta parte, la vara, ¿verdad? Y el callado, eso para nosotros no lo entendemos. Aquí, ¿cuántos tienen bastón? ¿Verdad que no? ¿Hay alguien que tenga bastón? Un hermano. Pero, ¿por qué no tenemos bastón? Porque nosotros tenemos carro, tenemos carreteras, tenemos cera, nosotros no caminamos por el monte, entonces nosotros no usamos vara ni bastón. Normalmente cuando alguien usa vara es porque ya es por causa de la salud. Pero en Israel, en aquella época, la gente tenía una vara. Y la vara era algo personal, muy íntimo. Mire, le comparo, la vara era como la tableta. ¿Por qué? Porque en la vara ellos escribían los acontecimientos más importantes de su vida. Lo más importante cuando Dios les hablaba, cuando Dios se manifestaba, cuando nacía un hijo, las cosas más importantes ellos las iban escribiendo en la vara. Esa vara era personal, esa vara tenía todos los acontecimientos importantes de su vida. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Que tus promesas me sostienen, porque lo que escribían en la vara eran las promesas que Dios les había dado. Entonces, eso es lo que significa, tu vara y tu callado me infunden aliento. Lo que tú me has dicho que vas a hacer en mi vida, lo que tú me has prometido, eso es la vara. Eso es lo que me sostiene, eso es lo que me mantiene firme para continuar. Ahora, el verso 5. Pastor, Sí. una pregunta sobre ese verso. ¿Por qué es tan popular ese verso en la funeraria? Es que el Salmo 23, Porque es lo único que se lee. el Salmo 23 es muy usado en los momentos de funeral, lo que yo le dije, porque habla del valle de sombra de muerte. Entonces, pero también se da una esperanza de que Jehová es el pastor. Entonces, los salmos tienen esa capacidad de consolar, de dar aliento, de dar fuerza, de dar ánimo. Y uno de los momentos más difíciles de la vida es la muerte. Pero cuando les enseñe Eclesiastés, usted va a entender lo poderoso y lo bueno. Salomón dijo que era mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y no estaba equivocado, porque el día de la muerte es la graduación del creyente. Ahora, si usted no tiene a Cristo, ese es el peor día. Pero si usted tiene a Cristo y usted ha vivido para Cristo, el día de la graduación es ese. O sea, Salomón ahí no estaba loco, estaba diciendo la verdad. Para el creyente, el día de su muerte es el día de graduación. Pero bueno, vamos a ver. Verso 5. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores.
Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosada. Esto es poderosísimo también. Vamos a ir para el contexto de este verso 5, está en 2 de Samuel 17:27. Alguien que se anime. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Nahas, de Rabá de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, Galaadita, de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él cama, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, granos tostados, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y queso de vaca, para que comiencen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Entonces, lo más interesante de todo es que toda esa gente, esos nombrecitos al principio que el pastor leyó, que son como un poquito, bueno, si usted quiere ponérselo a un hijo, un nieto, pero bueno, esos nombrecitos, todos esos eran antes de que, recuerde que cuando David se convierte en el rey de Israel, él trajo paz, él trajo la presencia de Dios a Israel y vino la paz. Pero antes de la paz, esta gente eran enemigos de David. Entonces, él está pasando por el peor momento de su vida porque su hijo lo traiciona, no tiene ejército, está desarmado, está angustiado y ahora los que eran sus enemigos anteriormente, él estaba a merced de que sus ex enemigos se vengaran. Pero sus ex enemigos le trajeron todo eso. Por eso ahora ya entiende, ahora volvamos a leer el 5. Uno duro, uno que lo haga. Adereza mesas delante de mí. Yo no sé, hoy está como asustado. Vale, Peña lee buenísimo. Yo está saliendo en internet, hay que decirlo duro. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Pero imagínense, prácticamente los mismos angustiadores, bueno, prácticamente fueron los que le trajeron las cosas. Es bien interesante cómo Dios obró. Ahora el verso 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, mire, no sé si yo he logrado despertarle a usted algo con el Salmo 23. ¿No le da hambre? Sí, porque hay 149 más salmos que usted debe hacer esto, escurrirlos. Miren todo lo que usted puede encontrar. La Biblia está así, por eso es que hay gente que dice, yo no entiendo cómo un cristiano puede estar aburrido si es que la palabra, yo todos los días encuentro algo en la palabra, que es que me alimenta. Yo a veces empiezo a saltar solo de la emoción en mi oficina por las cosas porque entienda, es bueno cuando a uno se las dicen, pero es más maravilloso cuando usted las encuentra, o cuando el Señor se las enseña o se las revela. Entonces, escudriñen la escritura. Yo creo que estoy en el lugar correcto porque muchos de ustedes estaban pidiendo sabiduría. Y la Biblia dice en Santiago, si está alguno falto de sabiduría, pídala a Dios, que se la haga abundantemente y sin reproche, y Él te la dará. Pero ¿sabe qué pasa? Que la gente pide sabiduría y se va a ver la novela. Entonces, porque creen que la sabiduría va a venir el Señor y le va a escanear así la sabiduría. La sabiduría no viene así. La sabiduría viene como paralela al conocimiento. Tú tienes que buscar el conocimiento de la palabra y es ahí donde Dios va a dar. La sabiduría es la capacidad de usar el conocimiento. O sea, ¿qué tanta sabiduría voy a adquirir? Depende de mi conocimiento también. Porque ¿cómo tú vas a recibir más sabiduría si no sabes nada de la Biblia?
tiene que aprender la Biblia porque la sabiduría va paralela al conocimiento. Entonces, hubo alguien que se le acercó a un pastor y le dijo: pastor, yo quiero que usted ore para que yo reciba su unción. Y el pastor le dijo: ok, voy a orar por ti. Señor, que se quede huérfano. Señor, que se quede sin nada, pobre, en la ruina. Y el Señor, el muchacho le dijo: no, espérense, yo estoy orando para que usted recibir su unción. Digo, es que así fue que yo la recibí. Yo era huérfano y no había que comer en mi casa. Y le empezó a decir por todo lo que pasó. Entonces la gente quiere que uno le ponga la mano y reciba ya todas las cosas. Pero es que todo es un proceso. Entonces, la gente le dice: Señor, dame sabiduría. Y como le digo, literalmente se van a ver la novela. No, eso es una oración incorrecta. Dios no trabaja de esa manera. La sabiduría viene como usted tiene que buscar al Señor, inquirir en la Escritura, orar, pasar tiempo con Él. Entonces, de acuerdo a tu interés, a tu deseo, a tu esfuerzo, va a venir también ahí la sabiduría. Y así pasa con la unción. No sé si quieren la unción. Piense antes de pedir la unción de alguien. Porque usted no sabe ese alguien por dónde pasó y usted quiere esa unción de esa persona. Entonces, ahora algo interesante para concluir. Dios tuvo misericordia de David, ¿verdad? Pero David tuvo misericordia de Absalón. Yo creo que después de ver todo lo que le pasó a David, ahora podemos entender por qué David lloró cuando le dijeron que su hijo había muerto. Porque por eso dice la Biblia que David tenía el corazón como el del Señor. No porque el corazón del Señor es eso, es que David perdonaba a sus enemigos. Y nosotros como creyentes, hermano, usted que en su iglesia, aquí localmente, yo sé que hay diferencias entre los hermanos. No me diga que no pasa nada, porque yo llevo ya muchos años. A los 17 años me convertí al Señor y yo ya he visto de todo y sé que hay diferencias en la iglesia. Pero eso hay que vencerlo, y se vence amando, se vence perdonando, se vence teniendo misericordia. Entonces, es una de las cosas que nosotros queremos que Dios tenga misericordia de nosotros todos los días, que nos perdone todas las cosas, pero no se nos hace difícil perdonarle las cosas a los demás. De manera que piense un poco en este Salmo 23, reflexione sobre él, piense, le animo a que entienda que nada, si usted tiene a Cristo, aunque mataran nuestro cuerpo, no pueden destruir nuestra alma. Por eso es que esa palabra, nada me destruirá, va más acorde realmente con lo que dice la Biblia. Sé que mucha gente le gusta, por el área de la prosperidad, le gusta más eso de que nada le faltará. Pero realmente, David, el apóstol Pablo, en muchas ocasiones le dijo que estaba sin comer, en ayuno, sin comida, sin ropa, en desvelos, en circunstancias difíciles, y eso que muestra que a él le faltaba. Entonces, ¿será que el apóstol Pablo no tenía la fe para creer que Dios nada le faltaría? Le dejo esa reflexión. Que Dios me los bendiga y bendecimos a la audiencia también. Que el Señor los guarde. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Perfecto. ¿No hay preguntas? Diga. ¿Qué página se basó para que la clase? Del libro. Bueno, leí y cogí algunas partes importantes. El Salmo 23, ese fue mío. Ese no lo va a encontrar en el libro. Pero los salmos mesiánicos, los salmos de su vida, todo eso está en el libro. Está en la página 146. En la página 146, no, en base a la descripción que usted dio del Salmo 23, que todo tiene un trasfondo que está atrás,
que es muy importante así mismo. Entonces vi que un ejemplo, Ezequiel tenía 10 salmos, de lo que usted puso Ajá. ahí. Nos gustaría, si no está en el libro, nos gustaría que no, la próxima vez que nos trajera. ¿Está? Ah, bueno. Entonces, por eso, pero la idea es que usted se edifique. También traigo de tratar, no solamente va a encontrar algunas cosas en el libro, otras cosas no las va a encontrar, porque la idea también es que usted se me le dé hambre. Y además usted también tiene el libro para que lo lea y lo escudriñe. Pero la idea es, a veces si me pego todo al libro, va a ser muy monótona la clase. Y yo trato de que tenga del libro y tenga algunas otras cosas que le despierten. Que Dios me lo bendiga.